Me acompañan en este foro de debate, en el extremo, Francisco Javier García Perales, que es licenciado en Psicología, orientador del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria, así como jefe de Servicio de Convivencia e Igualdad de la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de Educación. Voy, sin más dilación, a hacerle ya algunas preguntas a Francisco Javier García Perales sobre el primer plan de igualdad. Me gustaría que explicara cuál ha sido la evaluación que ha tenido este plan de igualdad en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, que lo tenemos recientemente, y además aprovecho para decir que está colgado el resultado de ese plan de igualdad en la Consejería, en la página web de la Consejería y de la Agencia Andaluza de Evaluación. Bueno, pues buenas tardes. Creo que la presentación no es la que corresponde. Lo estoy diciendo ya. Bueno, en principio, siguiendo el discurso del director general, ¿no? Antes de empezar sobre el tema de evaluación sobre el primer plan de igualdad, quería enfatizar una cuestión que me parece importante, ¿no? Que precisamente en estos tiempos, concretamente, supone un peligro cualquier tipo de política educativa, con digamos, toda la aprobación que pueda llevarse a cabo a nivel político, es el tema de la enseñanza diferenciada, ¿no? Me parece muy problemático, precisamente porque no responde a un principio importante, que es el principio de inclusión que está establecido en la Ley Orgánica, tanto en la LOE como en la LOMCE, curiosamente, ¿no? No atender a la diversidad, ¿no?, desde un principio de inclusión, ¿no?, es una involución que acarrea unos perjuicios enormes en la comunidad educativa y sobre todo en el alumnado, ¿no? Y detrás de eso lo peligroso es que se encuentra siempre argumentos pseudocientíficos que calan muy bien en la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, el tema que hay en diferencias evolutivas que son obvias entre chicos y chicas y que también diferencian el rendimiento académico, ¿no? Ninguna de estas investigaciones avalan esa diferencia, es decir, las diferencias intraindividuales son siempre mayores que las interindividuales. Quiero decir con esto que siempre podemos hacer grupos segregadores, bien por sexo, bien por capacidad, bien por etnia, bien por cualquier variable. Y eso sí que es siempre un peligro. No hay ninguna justificación para potenciar una enseñanza diferenciada, que precisamente va a ser el caldo de cultivo, ¿no?, para la violencia de género. Quería comentar eso porque los estudios recientes, ¿no?, por ejemplo, el tema de la evaluación del primer plan de igualdad que se ha llevado aquí en Andalucía a través de la Agencia de Evaluación, y también otros estudios, como es el informe estatal, ¿no?, sobre igualdad y violencia de género en la adolescencia, y también el estudio detecta, ¿no?, la percepción que tienen los centros educativos respecto a los logros, ¿no?, en relación a las actuaciones del primer plan de igualdad, ¿no? También hay valoraciones muy positivas con respecto a los materiales, por ejemplo, la colección del plan de igualdad, con respecto a las actividades desarrolladas en los centros, con respecto a las actividades formativas. Se pueden consultar cada una de las actuaciones y el porcentaje tanto de percepción de la comunidad educativa como de satisfacción es muy alto, ¿no? Bien, he destacado en dos aspectos básicos del estudio Detecta y también el del estudio sobre igualdad y violencia de género en la adolescencia, ¿no? En dos aspectos básicos me parece importante para sustentar la importancia de una escuela coeducativa. Uno, el tema de que todo aquel, digamos, alumnado, ¿no?, que ha trabajado, ¿no?, actuaciones coeducativas en su centro educativo y específicamente talleres de prevención de la violencia de género, disminuye el riesgo de ser maltratador por un lado y por otro lado también a través de los autoinformes y escalas que se pasaron en el estudio Detecta, es que aquel alumnado que ha asistido también a talleres precisamente, ¿no?, de prevención de violencia de género o talleres coeducativos, ¿no?, precisamente obtiene una puntuación muy alta, ¿no?, en la escala relacionada, por ejemplo, con el mito del amor romántico y también en otras escalas, por ejemplo, ¿no? Quería destacar esto para enfatizar de nuevo la importancia de desarrollar una escuela coeducativa, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, también esto es una gráfica sobre la percepción que tiene también, en este caso, el profesorado en relación a las actividades propuestas por la persona responsable de coeducación, ¿no?, en los centros educativos, ¿no? Por ejemplo, vemos que bastante mucha, ¿no?, aproximadamente es en torno al 74% de la valoración que hace el profesorado con respecto a la importancia, ¿no?, y adecuación de estas actividades en su centro educativo. Estos son cuestionarios que se han pasado a todos los centros educativos, a una muestra, ¿no?
También quiero destacar el tema de la importancia del personal de orientación. Por ejemplo, dos documentos de planificación educativa importantes en los centros es el plan de convivencia y el plan de orientación acción tutorial, ¿no? Ahí se contempla 3 ámbitos básicos. Uno de desarrollo personal y social, hay uno precisamente de educación para la carrera y otro que se refiere a los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Bien, ahí se contemplan actividades muy significativas en relación a la coeducación, prevención de la violencia de género, detección de posibles situaciones de violencia de género y ahí tenemos, por ejemplo, también la percepción que se tiene en el centro educativo respecto a la introducción de la perspectiva de género en la resolución de conflictos y también en el área de orientación profesional. Por ejemplo, hemos visto que a lo largo de los años se ha ido incrementando ese grado de percepción positiva y de satisfacción por parte del profesorado y el alumnado. Bueno, dicho eso, lo que quiero destacar es precisamente de que algunas veces, ¿no?, es importante ser autocrítico para mejorar, hay mucho que avanzar precisamente en el tema de coeducación en los centros educativos, pero también es verdad que algunas veces, sobre todo en todos aquellos profesionales y otros sectores y otras instituciones que no están en educación, vemos siempre la parte más crítica, ¿no? Y yo pues quería pues, aprovechar la ocasión, ¿no?, para poner en valor las buenas prácticas que hacen los centros educativos, ¿no? Por un lado, quería comentar de que en el primer plan de igualdad y también en el segundo, aquí en Andalucía, fue la primera, bueno, la única hasta ahora, ¿no? El País Vasco también la han incluido en su plan de igualdad, es la primera comunidad que incorpora la figura de la persona responsable de coeducación en los centros, ¿no? Es una figura que se crea, que tiene un reconocimiento precisamente, ¿no?, a efectos, por ejemplo, de concurso traslado, a efectos de sexenio. También se le puede asignar, dentro de la autonomía pedagógica de los centros, se le puede asignar un horario, ¿no?, de dedicación exclusiva para implementar el plan de igualdad en los centros. Eso independientemente de la persona que está en los centros escolares para impulsar medidas, ¿no?, de igualdad, ¿no?, en materia de igualdad, ¿no? Bien, también destacar otras actuaciones importantes del primer plan de igualdad, como es, por ejemplo, el tema de la asignatura optativa de oferta obligatoria, que es cambio social y género. Por ir avanzando un poco, ¿no?, es interesante el currículum establecido ahí. Hay diferentes bloques de contenido que hacen referencia, por ejemplo, al análisis de las desigualdades, ¿no?, o, por ejemplo, a la construcción de las identidades, ¿no?, tanto masculina como femenina. Pero hay un bloque muy interesante que es el tema de relaciones y sentimientos, y hay uno que es precisamente de violencia de género, ¿no? Esta asignatura se cursa prácticamente por un 40% de los institutos aquí en Andalucía de media, ¿no? Y aproximadamente en torno a uno de 10.000 a 12.000 alumnos y alumnas cursan esta asignatura, ¿no? Bueno, iré comentando, desgranando un poquito más cada una de estas actuaciones. Colección del plan de igualdad, que hay una diversidad de guías didácticas y de materiales, ¿no?, muy completo. Los premios Rosa Regá. Destacar también los proyectos de coeducación, ¿no? Cada año hay una convocatoria anual por los cuales las asociaciones de padres y de madres, ¿no?, pueden diseñar proyectos de coeducación de carácter formativo precisamente dirigidos a madres y a padres, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? Se da una subvención a las AMPA seleccionadas, ¿no?, y la persona coordinadora de coeducación en el centro educativo también realiza una labor también de enlace entre las AMPA y el centro educativo, ¿no? Bueno, veremos también que hay un portal de igualdad que podéis consultar también en la web de la Consejería. Hay también un portal de convivencia. Ahí tenéis enlaces en relación a diferentes tipos de recursos, material didáctico, novedades. Y por último comentaré también el tema de la colaboración interinstitucional, fundamentalmente pues, bueno, con el Instituto Andaluz de la Mujer y también con la Dirección General de Violencia de Género, entre otras, ¿no? Bueno, por ir un poco más rápido, he querido destacar la importancia de las funciones que tiene la persona responsable de coeducación, por un lado, para incluir en el plan de centro, sobre todo en el proyecto educativo, de forma transversal, lo que es la perspectiva de género en cada una de las áreas curriculares, hacer un diagnóstico del centro, colaborar con el profesional de la orientación educativa para incorporar en el plan de orientación y acción tutorial, ¿no?, aspectos coeducativos en diferentes aspectos que se trabajan, por ejemplo, en la educación emocional, en la resolución de conflictos, en la designación, por ejemplo, de delegado y delegado en los centros educativos, en la participación de la familia, ¿no?, delegado y delegado de padre y de madre, también, por ejemplo, en las normas, ¿no?, de convivencia dentro del centro educativo, en la orientación académica y profesional. Lo importante es trabajar de forma sistemática, a través del plan de orientación y acción tutorial, ¿no?, la coeducación, ¿no? También quiero destacar el tema de la importancia, ¿no?, de la coordinación que realizan, ¿no? Esto puede ser muy dispar, ¿no?, según la zona, pero habitualmente hay coordinación también con los centros municipales de información a la mujer,
con los responsables de coeducación se establecen reuniones con cierta periodicidad, por lo menos a lo mejor 2 o 3 veces al año, y también destacar los encuentros zonales que se hacen. Zonal me refiero a zona CEP, ¿no? Son encuentros zonales de coeducación, de intercambio de buenas prácticas que tienen un carácter también formativo. Eso se hace en todas las provincias. Aquí tiene una participación muy destacada los gabinetes de asesoramiento para la convivencia escolar, que si bien no tienen explícitamente la normativa función en materia de igualdad, natura, cambio social y género, que también se contempla en el segundo plan de igualdad, ¿no? Quería destacar 2 bloques importantes en el currículum contemplado en esta asignatura, que es relación y sentimiento y violencia contra las mujeres, ¿no? En el portal de igualdad, insisto, podéis consultar ahí todos los recursos y material didáctico que ha elaborado el propio profesorado en materia de coeducación, ¿no? Ahí podéis consultar también todos los premios Rosa Regano, que son premios a materiales curriculares elaborados por el profesorado también. También hay premios, ¿no? Precisamente este año se ha concedido uno a editoriales, instituciones como universidades, materiales sin ánimo de lucro en materia de coeducación también. Bueno, os he puesto ahí algún ejemplo de los 3 últimos premios que podéis consultar, ¿no? De la última edición. Ya hemos resuelto la penúltima, ya hemos resuelto la última edición, ¿no? Está pendiente de publicación en Boja, se han concedido nuevos premios y podéis consultar, por ejemplo, también en el portal de igualdad todos los premios y la labor que ha hecho el profesorado. Curiosamente, algunas veces esto se desconoce, ¿no? Comentar también que dentro de las colaboraciones interinstitucionales, por ejemplo, con el IAN, Dirección General de Violencia de Género, tenemos una serie de actuaciones. Por ejemplo, con el IAN hay un convenio de colaboración, un convenio general y un convenio específico. Dentro de ese convenio se establecen una serie de, de actividades, tanto formativas como de sensibilización anuales. Una de ellas, por ejemplo, aquí en Sevilla empieza mañana la jornada Construyendo Igualdad. Son jornadas que de forma coordinada, ¿no? Se organizan entre IAM y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Está dirigido a todo el profesorado, a todo el personal docente. Mañana empieza en Sevilla y hay una serie de, de ponencias, de talleres. Hay una parte que es común a todas las provincias y otra parte que las propias provincias hacen sus propias propuestas, ¿no? Os he incluido ahí el programa de, por ejemplo, mañana, ¿no? Que empieza por la tarde aquí en Sevilla, al día siguiente empiezan en Huelva y realmente tiene un alto grado de aceptación y de valoración, ¿no? Asisten muchos profesores y profesoras a esta jornada, ¿no? Hay un taller muy interesante que es el tema de relaciones saludables, ¿no? Que se va a realizar en todas las provincias, ¿no? En relación, por ejemplo, a las relaciones, ¿no? Entre chico y chica, ¿no? Y esas relaciones, bueno, pues el título del taller se llama precisamente No me quieras tanto, quiéreme mejor, ¿no? Un taller muy interesante dirigido a los adolescentes y a las adolescentes, ¿no? Bien. Con respecto al Forma Joven también, se desconoce muchas veces que hay un programa también interinstitucional, ¿no? Entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y Educación desde hace ya bastante tiempo, año 2000 aproximadamente. Este es un programa donde hay puntos en diferentes instituciones, por ejemplo, en el ámbito educativo, un elevado número de institutos tienen este programa, ¿no? ¿En qué consiste este programa? Precisamente, aparte de una serie de actividades de promoción en convivencia, en igualdad, ¿no? En promoción de la salud mental, en hábitos saludables, en prevención de las adicciones, ¿no? Y también en las relaciones afectivos sexuales. Aparte de las actividades de promoción, que en eso consiste el programa, también hay asesoría dirigido al alumnado, fundamentalmente a adolescentes, que de forma confidencial pueden ir a estas asesorías que la componen pues, el profesional de la orientación y también personal sanitario para tratar cualquier aspecto, ¿no? Yo, por ejemplo, por la experiencia que tuve durante muchos años en el programa Forma Joven, realmente fue una buena herramienta para detectar, ¿no? Posibles señales de violencia de género en relaciones de pareja, ¿no? Acuden confidencialmente, ¿no? No hay ningún tipo de comunicación por escrito, se respeta la confidencialidad y a partir de ahí se pueden hacer diferentes actuaciones y coordinar diferentes intervenciones, en este caso con los chicos y con las chicas, ¿no? Bien, y por último voy a finalizar de que en la normativa que tenemos aquí en Andalucía, precisamente en la orden del 20 de junio de 2011, se contemplan una serie de protocolos de actuación. Hay 4 protocolos. Os he incluido aquellos que, bueno, que creemos que tenemos que destacar, ¿no? Por un lado hay un protocolo de maltrato infantil, pero hay un protocolo específico sobre violencia de género y uno también nuevo que está pendiente de aprobación, como ha dicho el director general, sobre identidad de género, ¿no? Comentarlo porque también se desconoce, ¿no? Es decir, que ante cualquier posible señal o sospecha de violencia de género hay una obligación por parte de cualquier personal de la comunidad educativa de
Obviamente, aparte de la denuncia, ¿no?, que pueda realizarse, ¿no?, pues a Fiscalía, ¿no?, o donde corresponda, es que en el centro educativo hay obligación de comunicarlo al equipo directivo. Y a partir de ahí se establece toda una serie de diferentes actuaciones, de diferentes pasos que podéis consultar de una forma más extensa, que a partir de esa comunicación se adoptan pues diferentes medidas cautelares de protección a la víctima, de orientación, atención a la víctima, también a los espectadores, en el caso que lo haya habido, ¿no?, en el centro educativo. Hay también una comunicación inmediata del equipo directivo precisamente a la inspección, para que también la inspección a su vez, ¿no?, a los servicios, ¿no?, correspondientes, ¿no?, en materia de violencia de género haga la correspondiente comunicación o denuncia, y a partir de ahí se adoptan una serie de medidas, ¿no? Medidas de protección, medidas cautelares, pero también medidas de sensibilización y formación, y también de comunicación e intervención con la familia, con el agresor, con la víctima y también con los espectadores, ¿no?, pasivos en el centro educativo, ¿no? Quería simplemente pues resumir ese protocolo que podéis consultar en esta orden, ¿no?, y que realmente es importante poner en valor porque es la única comunidad que yo sepa hasta ahora que lo tiene desarrollado, ¿no? Y el protocolo que hemos comentado también sobre identidad de género, que está pendiente que se apruebe, es un protocolo también novedoso a nivel nacional. Hay uno en Canarias. Este todavía es mucho menos restrictivo, mucho más acorde con la actual fundamentación científica, con la despatologización que se ha producido en el DSM-5 y también con respecto al nuevo marco normativo que es la Ley de No Discriminación por motivo de género, ¿no?, por disconformidad de género, ¿no? Ese protocolo establece una serie de mecanismos también de comunicación, de valoración de las necesidades de estas personas, de respeto a los derechos de estas personas contemplados en la ley andaluza, de medida de protección también, ¿no?, y de una serie de actuaciones que se orientan al centro educativo para su aplicación, como es, por ejemplo, respetar su identidad, su nombre, su vestimenta, el uso de los aseos, etcétera, ¿no? Es un protocolo bastante avanzado, insisto, único a nivel nacional y muy bien valorado por el resto de las comunidades. Curiosamente, pues no hace mucho en el seminario Rainbow fue muy bien valorado, por ejemplo, por diferentes asociaciones y diferentes comunidades, ¿no? Bien, pues nada, yo finalizo por aquí esta breve exposición, ¿no? Y pues nada, recordar también pues la frase de Gloria Steinem, que el primer problema para hombres y mujeres no es aprender, sino precisamente de desaprender, ¿no? Y con eso finalizo mi intervención, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Javier. Peligro cualquier tipo de política educativa, con todo, digamos, toda la aprobación que pueda llevarse a cabo a nivel político, es el tema de la enseñanza diferenciada, ¿no? Me parece muy problemático, precisamente porque no responde a un principio importante que es el principio de inclusión que está establecido en la ley orgánica, tanto en la LOE como en la LOMCE, curiosamente, ¿no? El no atender a la diversidad, ¿no?, desde un principio de inclusión, ¿no?, es una involución que acarrea unos perjuicios enormes en la comunidad educativa y sobre todo en el alumnado, ¿no? El ámbito de la comunidad autónoma andaluza, que lo tenemos recientemente, y además aprovecho para decir que está colgado el resultado de ese plan de igualdad en la consejería, en la página web de la consejería y de la Agencia Andaluza de Evaluación. Bueno, pues buenas tardes. Creo que la presentación no es la que corresponde. Lo estoy diciendo ya. Bueno, en principio, siguiendo el discurso del director general, ¿no? Antes de empezar sobre el tema de evaluación sobre el primer plan de igualdad, no, quería enfatizar una cuestión que me parece importante, ¿no? Que precisamente en estos tiempos, concretamente, supone un peligro. Me acompañan en este foro de debate, en el extremo, Francisco Javier García Perales, que es licenciado en Psicología, orientador del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria, así como jefe de Servicio de Convivencia e Igualdad de la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de Educación. Voy, sin más dilación, a hacerle ya algunas preguntas a Francisco Javier García Perales sobre el primer plan de igualdad. Me gustaría que explicara cuál ha sido la evaluación que ha tenido este plan de igualdad que precisamente va a ser el caldo de cultivo, ¿no?, para la violencia de género. Quería comentar eso porque los estudios recientes, ¿no?, por ejemplo, el tema de la evaluación del primer plan de igualdad que se ha llevado aquí en Andalucía a través de la Agencia de Evaluación, y también otros estudios, como es el informe estatal, ¿no?, sobre igualdad y violencia de género en la adolescencia, y también el estudio detecta, ¿no?, la percepción que tienen los centros educativos respecto a los logros, ¿no?, en relación a las actuaciones del primer plan de igualdad, ¿no?
También hay valoraciones muy positivas con respecto a los materiales, por ejemplo, la colección del Plan de Igualdad, con respecto a las actividades. Y detrás de eso lo peligroso es que se encuentran siempre argumentos pseudocientíficos que calan muy bien en la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, el tema que hay en diferencias evolutivas que son obvias entre chicos y chicas y que también diferencian el rendimiento académico, ¿no? Ninguna de estas investigaciones avalan esa diferencia. Es decir, las diferencias intraindividuales son siempre mayores que las interindividuales. Quiero decir con esto que siempre podemos hacer grupos segregadores, bien por sexo, bien por capacidad, bien por etnia, bien por cualquier variable. Y eso sí que es siempre un peligro. No hay ninguna justificación para potenciar una enseñanza diferenciada.